Permíteme presentarme. Mi nombre es Justo Martín Montero, soy director técnico de fútbol infanto-juvenil y entrenador de fútbol formativo. Estoy en la fase final de mi licenciatura en Psicología del Deporte, la cual inicié con el objetivo de especializarme en un campo que desde mi punto de vista va a ser el futuro de la táctica del fútbol, trabajando las automatizaciones tácticas. Si bien he trabajado en los últimos 13 años con fútbol formativo, mi relación en el fútbol se remonta hasta antes del 1994. O sea que el 80% de mi vida la he dedicado a este hermoso deporte, ya sea como jugador, entrenador e incluso como ayudante de campo de equipos profesionales. He acompañado ya a cientos de niños y padres en su camino formativo futbolístico y he trabajado en más de 20 equipos diferentes de clubes e instituciones, abarcando entrenamientos con edades desde los 4 años hasta los 18 años. He tenido experiencia de crear mi propia academia de fútbol formativo llamada Escuela de Jugadores. Además, soy el fundador de Justamente Fútbol, una academia online dedicada a la formación de entrenadores de fútbol formativo. Actualmente tengo el orgullo de haber capacitado de manera online a más de 500 entrenadores integrales en el área del fútbol infanto-juvenil. Para iniciar, me gustaría que respondieras las siguientes preguntas. ¿Te preocupa no estar logrando un impacto real y duradero en el desarrollo personal y deportivo de tus jugadores? ¿Tu dinero y esfuerzo invertido en formación no se refleja en tu éxito y reconocimiento como entrenador? ¿No sabes por dónde iniciar a la hora de planificar sesiones de entrenamiento formativo que sean eficientes tanto para equipos infantiles como juveniles? ¿Buscas mejorar tus métodos para entrenar niños y jóvenes en etapa formativa, pero te falta la claridad en las estrategias y los pasos a seguir? ¿Necesitas un contenido claro y práctico que te guíe paso a paso en la estructuración y aplicación de los ejercicios en el campo de juego? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, definitivamente estás en el lugar correcto y en el momento indicado. Estas mismas preguntas son las que yo me hice cuando estaba iniciando. Entonces ahora nos vamos a ahondar en ese contenido académico y vamos a empezar con lo que habíamos hablado. ¿Cuál es el contexto general en el que trabaja un entrenador o un director técnico? Si vemos acá las diapositivas, vamos a ver que tenemos dos preguntas principales para hacernos en este contexto general en donde trabajamos nosotros. Primero, ¿cuál es la diferencia entre ser un entrenador y un director técnico? Y segundo, ¿por qué yo considero que debemos formar al niño a largo plazo? Primero hablemos de cuál es la diferencia entre un entrenador y un director técnico. Tenemos que considerar dos cosas. Uno, ¿qué es lo que hace un entrenador? ¿Y qué es lo que hace un director técnico en su función? Por su lado, el entrenador lo que hace en líneas generales es entrenar, formar. Y normalmente el entrenador puede trabajar de dos maneras en el fútbol. O trabaja en la parte de fútbol formativo, ya sea infantil o juvenil, o previa a la infantil, o puede trabajar como quizás un ayudante de campo o un auxiliar en un plantel profesional. Normalmente lo que hace un entrenador es mejorar el rendimiento individual, mejorar el rendimiento grupal, poner en práctica por ahí lo que el técnico necesita, darle propuestas a ese técnico de cómo entrenar, de cómo trabajar los sistemas o las tácticas en un equipo o los modelos de juego. Normalmente el entrenador se encarga toda la semana de vincularse con el preparador físico y entrenar, ya sea al equipo o formar a los jugadores para que obtengan el rendimiento deseado. Ahora, por su lado, el director técnico es algo totalmente distinto. Si bien el director técnico puede actuar como entrenador o el entrenador puede actuar como director técnico, el director técnico en sí básicamente lo que hace es liderar y gestionar un grupo, que son cosas que van más allá de lo futbolístico, pero que son importantes, porque como siempre dijimos, cuando el jugador de fútbol se saca la ropa de su equipo, básicamente es una persona. Entonces, el director técnico, profe, lo que hace es gestionar grupos. Los mejores directores técnicos son los que mejor gestionan grupos, los que mejor lideran grupos, ¿no? Por eso es que hay muchos directores técnicos que son exjugadores de fútbol, que no quiere decir que sean buenos entrenadores. Simplemente son directores técnicos porque como tienen espalda de haber tenido una trayectoria amplia, obviamente por una cuestión de consenso el jugador o el grupo responde creyéndole a lo que él dice.
lo cual no quiere decir ni que esté capacitado ni que sea el mejor entrenador del mundo, simplemente es un buen director técnico. Esto es algo que hay que tener en claro, ¿no? Hay personas que nacieron para ser buenos entrenadores, hay personas que nacieron para ser buenos directores técnicos y hay personas que tienen cualidades de ambas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho más entrenador que director técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vemos acá en la diapositiva que puse son el tema del director técnico y las 4 tormentas. ¿Qué cosas gestiona un director técnico? Un director técnico gestiona cuando los pagos están retrasados, el malestar en los jugadores, gestiona hablar con los dirigentes, gestiona hablar con la prensa, gestiona hablar y dar notas con los hinchas, gestiona el contexto de viaje, gestiona los malos entendidos grupales o las peleas grupales, gestiona los cambios en los partidos, gestiona todo lo que tiene que ver con la motivación grupal y cómo llevar ese grupo al objetivo que quiere. Acá hay un problema en cuanto a por qué a mí no me agrada mucho ser director técnico. En el ecosistema actual del fútbol, obviamente la dirigencia te contrata como técnico para cumplir un objetivo determinado a mediano y corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No importa cuáles sean tus principios, a vos te contratan para cumplir con ese objetivo, llevar del punto A a B, y el mejor director técnico es el que encuentra las herramientas rápidas para llegar desde A a B, sin incluso respetar sus principios. ¿Me explico o no? Mientras que el entrenador lo que hace en la parte formativa es formar correctamente, y ahí es donde tenemos el error de directores técnicos que no son entrenadores, que se involucran en la parte formativa y terminan haciendo que el chico trabaje para ellos, para obtener resultados, y no lo forman correctamente, ¿no? Y también ocurre de entrenadores que se involucran mucho en la parte de director técnico y al no saber o no tener la experiencia para gestionar un grupo de trabajo es complejo. Para que tengan una idea muy simple, un ejemplo muy simple, un director técnico siempre está entre 4 tormentas, que son los jugadores, los entrenadores, los jugadores, los dirigentes, los hinchas y los periodistas. Si un director técnico sabe gestionar esas 4 tormentas bien, va a andar perfecto. Si logra gestionar 3, va a andar muy bien. Si logra gestionar 2, va a estar complejo. Y si de esas 4 solamente puede gestionar una, no va a durar más de 15 días en ese equipo. Ahora, en cuanto al entrenador, vamos a hablar un poquito más aquí adelante. En la segunda pregunta, ¿por qué yo creo que hay que educar y formar al niño en un mediano o largo plazo? Primero, porque es más fácil destruir que construir. Ese es el punto 1. Esto es el problema que tenemos en clases infantiles, que directores técnicos o personas que les gusta ser directores técnicos, o sea, tienen mucho ego personal, les gusta liderar, gestionar grupos, se meten dentro del fútbol formativo. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Terminan haciendo, como es más fácil enseñar a destruir que a construir, esto es lógico, es más fácil defender que atacar, no solo individualmente, sino que grupalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Terminan haciendo equipos totalmente defensivos, que en algún momento de contra o por algún jugador bueno que tienen en su saga de delanteros, termina convirtiendo un gol y así obtienen resultados. Ahora, esto para mí, sobre todo en etapas formativas, no es bueno, menos en infantil. En juveniles podríamos llegar a discutirlo. En infantil no es bueno, porque el niño aprende con las pelotas en los pies, con el balón en los pies. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros le enseñamos al niño que desde chico tiene que lanzar, convertir un gol y ganar, le estamos trabajando solamente en que sean resultadistas y lo único que estamos haciendo no es formarlos, sino lo que estamos haciendo es que ellos nos den un beneficio a nosotros como entrenadores, porque obviamente al conseguir resultados la gente va a decir, bueno, Martín es buen entrenador o buen director técnico, por eso gana, pero el niño no lo estamos formando. Entonces, ese es el problema actual que tenemos en el fútbol. Son tan cortos los plazos y los pedidos dirigenciales que los directores técnicos optan 90% de veces por trabajar la parte defensiva que la parte ofensiva, estar siempre bien parado, evitar que nos conviertan, y esto continuamente va afeando el fútbol. Es un error gravísimo y es de uno de los paradigmas que yo hablo que tenemos que cambiar. El segundo punto de por qué yo creo que hay que formar a los niños en la parte ofensiva y a largo plazo es porque el niño quiere tener la pelota. Yo quiero que ustedes me digan algún niño que ustedes hayan conocido entre 3 y 6 años cuando se inician futbolísticamente, que uno le dé una pelota y ellos no quieran atacar o no quieran hacer un gol. Ellos quieren ser los capitanes, quieren hacer el gol, quieren defender. El niño busca
agarrar esa pelota y llevarla él solo para el arco a hacer el gol. Ese es el principio básico del fútbol en el potrero. Entonces lo que yo no comprendo es por qué seguimos enseñando a darle la pelota al rival y ver nosotros cómo defendemos. Aparte, profe, tengo hasta una discusión que va más allá y no da tiempo para esta clase, que es la siguiente. La mejor forma de aprender defensivamente en la manera colectiva o individual, colectiva en lo organizacional e individual en los duelos, es cuando nosotros estamos mal parados. O sea, cuando nosotros atacamos y nuestro equipo queda amplio o haciendo profundidad y en ese contragolpe el otro equipo nos agarra más parados, cuando un defensor aprende a temporizar, aprende a retroceder y temporizar, aprende a marcar intervalos, aprende a cerrar los espacios y a cubrir los espacios, aprende a cómo temporizar y saber en qué momento salir a un duelo. Entonces, la mejor manera de aprender a defender es cuando el defensor nuestro queda mal parado o queda en inferioridad numérica. Ahí es donde el niño aprende. Obviamente eso es riesgoso. Pero nosotros estamos hablando de fútbol formativo. En fútbol formativo lo tenemos que exponer al niño a las situaciones más complejas para que las sepa resolver. Hasta desde ese punto de vista, si nos gusta trabajar de manera defensiva, es mejor enseñar al niño a dominar pelota y atacar, porque en algún momento lo vamos a perder. Y en esa transición ataque-defensa vamos a tener que saber cómo resolver o cómo solventar esos problemas con los recursos necesarios, o en inferioridad numérica, o en una situación de cansancio, etc. Bueno, entonces por ese motivo es que queremos tener la pelota. ¿Por qué queremos tener la pelota? Porque cuando todos nos iniciamos en el fútbol buscamos tener la pelota, no buscamos dársela al otro, ¿no? Y la tercer punto, que ya lo hemos hablado, pero lo voy a destacar, es que tenemos que entender que si nosotros somos formadores, tenemos que formar jugadores, no tenemos que utilizar a los niños para que nos den beneficio a nosotros. O sea, cuando vamos a un campeonato no tenemos que utilizar a ese niño para que nos haga ganar, tenemos que utilizar a ese niño para formarlo. Eso incluye que todos los niños tienen que jugar, que el niño tiene que entender que cuando entre un suplente que no está en las condiciones técnicas del compañero, tiene que entender que probablemente se equivoque y nuestro equipo baje el nivel, pero se está formando. Tenemos un equipo formativo, competimos formando, no solamente vamos a ganar. Entonces, estos son los tres puntos, profe, que en esta primera diapositiva tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que vamos a trabajar, para que decidamos si queremos ser entrenadores o directores técnicos. Como entrenadores vamos a poder trabajar en el fútbol formativo, vamos a poder llevar nuestras ideas a cabo de seguro en el 80% de los clubes, y podemos también trabajar, si queremos trabajar en el fútbol profesional, como ayudantes o auxiliares de campo, trabajando los sistemas de juego, el entrenamiento semanal, etc. Ahora, si queremos ser directores técnicos, lo primero que tenemos que analizar es que vamos a tener que cumplir objetivos a corto plazo, que vamos a tener que liderar grupo, que el 80% del tiempo vamos a estar gestionando cosas personales y grupales, y solamente el 20% vamos a estar relacionados con fútbol. Si nosotros queremos poder ser directores técnicos y que esta realidad no sea así, lo que tenemos que hacer es lo que yo propongo en mi escuela: empezar a cambiar el paradigma del fútbol para que se entienda que es un deporte y no una competencia en donde es una guerra que hay que ganar sí o sí. Bueno, no nos demoremos más, pasemos a la diapositiva número 2. Bueno, aquí en esta diapositiva ahora vamos a ver lo que hemos hablado con los conocimientos básicos que debe tener o que debemos tener mínimamente para empezar a ser entrenadores o directores técnicos. Sobre todo entrenadores, ¿no? Voy a hablar un 70 o un 80% de todo lo que está relacionado con entrenadores, que es a lo que me dedico. Entonces, veamos en esta diapositiva los conocimientos básicos. Miren, profe, esto es una clase gratuita, esto es amplísimo, pero voy a tratar de resumirle algo para que tengan un paneo general, ¿no? Aquí van a encontrar, estos 5 puntos son fundamentales. Debemos conocer primero las etapas formativas, tanto infantil como juvenil, para saber en qué edades, qué cosas o medianamente qué cosas y cómo las tenemos que entrenar. Eso sería lo básico. Después tenemos que conocer bien sobre cada aspecto de los fundamentos del fútbol. Me estoy refiriendo a los fundamentos técnicos, porque estamos hablando de formar niños, ¿no? Luego tenemos que hablar de los secretos del puesto. Esto es algo importante que ningún entrenador lo habla y ya voy a explicar de qué se trata. Luego tenemos que hablar de las formaciones y sistemas. Hay muchos entrenadores o personas que están iniciando que primero no saben qué trabajar en qué edades, o sea, me refiero a las formaciones. Después no saben la diferencia entre una formación, un sistema y un modelo de juego. Después no saben qué sí y qué no se puede aplicar a qué tipo de grupos.
Entonces eso es muy importante, porque ya con los fundamentos podríamos entrenar individualmente a un jugador. Con los secretos del puesto podríamos entrenar individualmente a un jugador. Ya cuando veamos más adelante la táctica individual, podríamos ya terminar o compensar ese entrenamiento individual en lo futbolístico que necesita un jugador. Y después tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con formaciones y táctica grupal para poder conformar y armar esa estrategia o esa estructura que necesitamos en el grupo, ¿no? Por eso en el punto 5 dice táctica individual y táctica grupal. Entonces, repasando. Conocimientos básicos. Necesitamos conocer las etapas formativas infantil y juvenil. Necesitamos conocer los fundamentos del fútbol y saber aplicarlos, cómo se aplican. Necesitamos enseñarle al niño los secretos de cada puesto. Necesitamos saber formaciones, sistemas y los diferentes modelos de juego, y necesitamos saber cómo enseñar lo mínimo indispensable de todo lo que tiene que ver con táctica individual y táctica grupal. Así que bueno, vamos a avanzar con la primera diapositiva. Vamos a ver el tema del punto 1, las etapas formativas en el fútbol infantil y juvenil. Bueno, esto es muy amplio, profe, pero acá en esta diapositiva voy a tratar de explicarle de manera resumida todo. Primero, tenemos que dividir. Tengan en cuenta que en España u otros países también se lo trata de diferentes maneras. Yo esta ejemplificación que le voy a dar, que es absolutamente lo mismo, cambia la segmentación o los nombres, pero es lo mismo, está referido a donde yo estudié, que es en AFA, aquí en Argentina, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, las etapas del fútbol infantil, por un lado dividimos las etapas del fútbol infantil de las de juvenil. Dentro de las etapas de fútbol infantil tenemos 3 fases, ¿no? Tenemos una fase inicial o una fase 0, que no es la que estamos hablando, que está dentro de la capacitación que ya vamos a hablar más adelante, que es la etapa entre 3 a 5 años que está relacionada a juegos lúdicos, son previamente a que el niño empiece su edad futbolística, ¿no? Pero después tenemos en etapas infantiles 3 grandes secciones. La que va de 6 a 8 años, o llamada infantil 1, la que va de 8 a 10 años, llamada infantil 2, y la que va de 10 a 12 años, llamada infantil 3. Obviamente esto no es estricto y puede tener variantes según la etapa madurativa del niño. Hay niños de 8 años que parecen de 10, o que técnicamente son como de 10 y quizás se los suben a categoría, pero eso se lo verá más adelante. No es tema para esta charla, ¿no? Es muy corto, pero para que tengan una idea general. De 6 a 8 años, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que tenemos que realizar muchas actividades lúdicas. Tenemos que entender, como lo dice ahí en la diapositiva, que el niño tiene que descubrir el fútbol por sus propios medios, o sea, lo tenemos que dejar jugar libremente. Y tenemos que entender que el niño está en una etapa muy egocéntrica. Como les decía, en esa etapa ellos quieren ser el que gana, el capitán del equipo, el arquero, el mejor jugador. Entonces, no traten en esta etapa de trabajar mucho lo grupal. Hagan mucho hincapié en lo coordinativo, hagan mucho hincapié en todo lo que son los fundamentos, el pase y la recepción, los remates al arco, etc. Ya cuando pasen a la etapa 2, en la etapa de 8 a 10 años, esta es la llamada en Argentina la etapa de oro. Es donde es muy importante que el niño entrene, porque si no pierde muchas posibilidades de mejorar individualmente en todo lo que es la parte técnica, ¿no? Aquí hay en esta edad ya hay una mayor predisposición, como dice ahí en la diapositiva, para la cooperación grupal, por lo cual ya puede haber ejercicios más grupales, juegos con intencionalidad grupal, ¿no? Actividades grupales de todo tipo. Y aquí sí ya se puede empezar a enseñar otras cosas relacionadas a la táctica, como la amplitud y la profundidad, o sea, empezar a enseñarle al niño que cuando nosotros atacamos tenemos que ser amplios y ser profundos en la cancha, y cuando nosotros defendemos tenemos que juntarnos para defender en espacios reducidos. Básicamente ejercicios simples como eso, ¿no? Esta es una etapa de mayor cooperación, y desde la parte técnica van a notar que hay mucha disparidad. Van a tener niños que técnicamente son impecables y niños que les falta mucho. Entonces van a tener que saber cómo dividir los grupos cuando hagan ejercicios, por ejemplo, de pase y recepción, de remate al arco, etcétera, para que los mejores niños trabajen con los mejores y sigan evolucionando, y los niños que están más limitados puedan trabajar a la velocidad de ellos con otros niños en su igualdad de condiciones, ¿no? Lo llamemos así. Ya en la etapa de 10 a 12 años ya podemos hacer ejercicios teniendo en cuenta
las diferentes etapas madurativas, porque hay niños de 10 años que se parecen a los de 8 y hay niños de 11 que ya se parecen a los niños de 14. Pero acá van a notar que los niños ya tienen un mayor punto de concentración en cuanto a las explicaciones que le hacemos. Entonces aquí los ejercicios pueden ser un poquito más complejos en cuanto a lo grupal, porque son menos dispersos los niños. Aquí ya tienen una cooperación mucho mayor que en la etapa anterior y ya se puede empezar a enseñar de manera mucho más generalizada y lo van a entender los principios de la táctica, tanto individual como grupal. En líneas generales, en las dos primeras etapas de 6 a 8 años y de 8 a 10 años, yo les recomiendo que siempre, luego de hacer el entrenamiento que es formativo, terminen haciendo una práctica de fútbol. Esto se lo recomiendo porque, profes, se lo recomiendo porque los niños en las academias donde no terminan haciendo una pequeña práctica de fútbol el 80% del tiempo, dejan de ir. Y si dejan de ir, ellos no saben el motivo y lo que están perdiendo. Pero nosotros perdemos de formarlo. Si lo hacemos hacer todo el tiempo fútbol, no aprenden nada. Por otro lado, terminar con una práctica de fútbol sirve no solo para la motivación intrínseca del niño, sino también, profes, sirve para que ellos aprendan a conocer el fútbol y para la toma de decisión. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde vamos a hablar de fútbol juvenil. Bueno, profe, aquí vamos a ver la diapositiva 2, la que tiene que ver con fútbol en etapa juvenil, ¿no? Aquí también tenemos tres etapas muy diferenciadas que son de 12 a 14 años, 14 a 16 años y de 16 a 18 años. En líneas generales, como les digo, esto es muy amplio. Estamos tratando de compactar todo este contenido en esta clase gratuita, pero es difícil. De 12 a 14 años, ¿qué tenemos que ver? Que es una continuación en realidad de la etapa anterior. De 12 a 14 años vamos a tener niños que todavía siguen en la etapa infantil y algunos que están pasando a la etapa juvenil. Aquí es muy importante en estas etapas estar en relación o en contacto con un preparador físico o una persona con conocimientos, por todo lo que tiene que ver con esas etapas en todo lo correspondiente al crecimiento, ¿no? La pérdida de coordinación del niño, el tema de la elastina, etc. Los cambios hormonales ya después de los 14 años, entonces es muy importante eso. En esta etapa hay mucha diferencia entre lo físico, por lo cual, así como en lo madurativo, por lo cual yo recomiendo trabajar mucho lo que tiene que ver con lo analítico, sobre todo ya llegando a los 13, 14 años. La etapa de 12 a 14 años es muy compleja porque vamos a tener un grupo de niños que son como para trabajarlos en infantil 3 y un grupo de niños que ya está como para trabajarlo cerca de la etapa de 15 años, ¿no? Que ya básicamente es un niño que empieza en su etapa sub-15 a competir, ¿no? Bueno, después de 14 a 16 años se consolidan aspectos de la personalidad, ¿no? Ya tienen como dice ahí en la diapositiva, una gran capacidad para soportar cargas aeróbicas. Se van a dar cuenta que a los 15 años ustedes hacen trabajo, el niño corre y no se cansa en ningún momento, siempre quiere más. Y tiene también una gran capacidad para soportar cargas anaeróbicas. Y mientras van creciendo y se van acercando a los 16 años, se van dando cuenta que toda esta descoordinación que traían algunos, porque había niños que eran técnicamente muy buenos, se empezaron a ser descoordinados y llegando a los 16 años terminan de volver a coordinar, ¿no? Es por una cuestión de que terminan de conocer el tiempo-espacio, su cuerpo, por esta etapa de crecimiento amplia que tiene. Verán que ya van a ver que entre los 13 y los 16 años tienen niños, van a aparecer luego de las vacaciones a entrenar y lo van a ver con una altura totalmente diferente y van a decir, bueno, increíble lo que creció, pero es así en estas etapas. Entonces, en líneas generales, ya entre 14, 15 y 16 años, todo lo que tiene que ver con lo táctico, profe, son unas esponjas, así que todo lo que tiene que ver con lo táctico, sistemas de juego, modelos de juego, táctica individual y grupal, una edad ideal para enseñarlos. Y bueno, ya después a los 16, 18 años es la parte final de la etapa juvenil, algunos de estos niños ya pasan a ser profesionales. Hay aspectos físicos totalmente desarrollados en el 80 o el 90% de los niños y ya tienen una competencia, ya pueden empezar a trabajar con las mismas cargas que adultos, con un entrenamiento como profesionales y ya la misma competencia es
justamente muy competitiva o de alto rendimiento, entonces hay que tener mucho cuidado ahí con el tema de los entrenamientos, la planificación, dosificación, cargas, etcétera, ¿no? En la etapa de 14 a 16 años, la etapa del medio, hay que tener en cuenta también los aspectos psicológicos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos. Una edad bastante compleja y desde lo futbolística muy linda, una de las edades que a mí más me agrada, justamente porque soy un apasionado de la parte táctica y en esta etapa es donde es increíble a la velocidad que el niño aprende lo que nosotros podemos enseñarle en cuanto a lo táctico, ¿no? Así que bueno, básicamente, profe, esto es un paneo general, tanto de las etapas infantiles como juveniles, cómo se dividen y qué hay que trabajar en cada etapa. Ahora, se darán cuenta que no hable de los fundamentos, porque para mí los fundamentos técnicos del fútbol, pase, recepción, remate, etcétera, hay que trabajarlo en todas las edades. Que no se hace, no se hace. Ya cuando el niño llega a 14, 15 años y 16 lo tratan como un profesional y pretenden que el niño ya haya aprendido todo. Y si no se les enseñó antes tenemos un gran problema. Ni hablar del problema que tienen los técnicos de primera división cuando les llega un niño que no sabe recepcionar bien una pelota, que no sabe hacer un control orientado, etc. Entonces, por favor, toda la parte de fundamentos técnicos que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, se la enseña siempre, o en mi forma de ver, se la enseña siempre. Así que pasemos a la siguiente diapositiva, profesor. Bueno, profe, ya aquí en esta diapositiva, que estamos hablando de los fundamentos técnicos, que era lo segundo que íbamos a enseñar, los fundamentos técnicos en realidad del fútbol son 5. Entonces se preguntarán, bueno, ¿por qué en la diapositiva hay 4? Ahora les explico el motivo. Los fundamentos técnicos del fútbol son la recepción, el pase, la conducción y el remate. La recepción, que es básicamente cómo recepcionar el balón, el pase, pasarse el balón entre los compañeros, la conducción, que es conducir el balón con diferentes velocidades, con diferentes formas de golpeo, aunque normalmente se usa la cara externa o empeine, y el tema del remate, o tirar a portería, o tirar al arco, o rematar el balón, dependiendo del país. El quinto fundamento es la gambeta, o el regate. ¿Por qué no está puesto acá? Porque es el único fundamento que no podemos enseñar. Es lo único que no se enseña en el fútbol, profe, porque si no, no sé, los cracks, Neymar podría poner una escuela de regate y enseñar cómo regatear a los niños. Eso es un talento, es algo que no se puede enseñar. ¿Se puede mejorar? Sí. No se confundan con esto. Lo que se puede hacer es que el niño descubra su manera de regatear o su manera de gambetear, y que la mejore a través de descubriendo el fútbol por ellos mismos, eso sí, sin duda. Pero ahora, que nosotros podamos enseñarle, no, eso no se enseña en el fútbol. Entonces hablemos de estos fundamentos, de estos 4 fundamentos que sí se pueden enseñar. En cuanto a la recepción, es uno de los más importantes para mí. Si el niño no aprende a recepcionar bien, el próximo pase siempre sale mal. Esto lo pueden escuchar hasta de grandes entrenadores como Bielsa, que lo indica, que una vez hablaba con, no recuerdo qué jugador en este momento, si lo buscan en YouTube está, y este jugador, un jugador de Alemania o de Holanda, le decía que había descubierto que cada vez que recepcionaba mal, el pase siguiente o el pase subsiguiente salía mal. Entonces la recepción es algo muy importante. Recepción en las etapas formativas y con la cara interna del pie. Sí, obviamente hay que recepcionar con el pecho, con el muslo, se puede recepcionar con diferentes partes del cuerpo. Pero cuando tenemos poco recurso y poco tiempo, por lo menos, profe, es indispensable que el jugador sepa recepcionar con cara interna del pie siempre, ¿no? El tema del pase. El pase es algo indispensable porque forma parte de la dinámica de juego y del ataque combinativo, ¿no? El pase siempre se hace con cara interna, o el 80% de veces, y ya verán, si tienen la posibilidad de acceder al curso avanzado, que empezamos a trabajar con el pase con zona del empeine o cara superior del pie del empeine. ¿Por qué? Porque la velocidad que uno le puede aplicar con el empeine al pase, a un pase recto, no es la misma que con cara interna, independientemente de que el niño tenga mucha o poca fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se aprenden a dar pases con el empeine, que hay jugadores que lo saben hacer muy bien, normalmente lo hacen en los cambios de frente, pero si se aprenden a dar pases rasantes con el empeine y trabajamos en eso en niños, podemos generar rupturas rápidas y eso cambia la dinámica de juego en una acción de defensa-ataque. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y lamentablemente en esta clase no hay tiempo para eso.
El tema de la conducción se trabaja muchísimo en la escuelita de fútbol, ya sea en línea recta, en diferentes velocidades, ya sea con un leve zigzag o con una especie de slalom, gambeteando conitos, conos o tortugas. Es algo muy importante, y también es importante destacar que el jugador, de a poco, ir enseñándole al jugador a que no tiene que estar continuamente mirando la pelota ni mirando el suelo, sino que tiene que estar mirando mientras su cuerpo traslada el balón. Obviamente esto lo van aprendiendo con la práctica, y siempre, hasta los jugadores profesionales, tienden a mirar en algún momento el balón, pero sería ideal que no lo hagan. Y luego el tema del remate, tirar al arco o a portería. Esto se trabaja de diferentes maneras, con cara interna, normalmente para dar ubicación a ese disparo o remate, o si no, cuando es un remate de potencia, ya lo hacemos con el empeine o la cara superior del pie. Se puede trabajar algunos remates de 3 dedos, yo no los recomiendo, ya es una técnica más avanzada, no tiene mucho sentido y se utiliza muy pocas veces en el fútbol. Y normalmente los jugadores que lo hacen bien tienen una gran parte o rendimiento del talento de eso, como lo era, no sé, Roberto Carlos, que tenía mucha facilidad, o el Chelo Delgado en Boca Juniors, que tenían facilidad para golpear la pelota de esa manera. Si ven que hay niños que lo hacen y son muy pequeños, traten de quitarle ese mal hábito, porque por ahí dar pases siempre de 3 dedos o con la cara externa del pie es simplemente un mal hábito, no hay ningún sentido para eso. Así que básicamente, profe, estos son los fundamentos técnicos. En esta clase lamentablemente no podemos especificar cómo entrenarlos a cada uno de ellos porque no nos da el tiempo, pero tengan en cuenta siempre que entrenando eso y dejando jugar al niño libremente, ahí va a adquirir y va a mejorar todo lo que tiene que ver con la gambeta y los duelos. Ya estamos cubriendo un espectro bastante amplio de lo que el niño necesita en estas edades. Así que pasemos a la próxima diapositiva, profe. Bueno, ya aquí, profe, en esta diapositiva número 3 hablamos de los secretos del puesto. ¿Qué son los secretos del puesto y por qué para mí hay que enseñarlos y no los enseña nadie? Es más, yo no los enseñaba y un director técnico muy reconocido me explicó por qué él consideraba que había que enseñarlos y empecé a aplicarlos. Los secretos del puesto los puede enseñar cualquier persona que haya jugado al fútbol, aunque sea de manera amateur. Les explico por qué. Por ejemplo, yo he sido mediocampista, entonces por ahí enseñarle yo los secretos del puesto a un defensor o a un delantero, quizás a un delantero podría ser, pero a un defensor era muy complejo porque yo era un jugador ofensivo, entonces no tenía ese talento del defender. Pero es bueno poder rodear al niño y poder enseñarle los secretos del puesto. Independientemente, digamos, si el fútbol avanza y cambia la táctica, todo el fútbol sigue siendo el mismo y hay algunas cosas que no se pierden. ¿Qué me refiero a los secretos del puesto? Me refiero que, por ejemplo, cuando un niño trabaja de lateral, obviamente hay ciertos conceptos que tiene que saber que van de la mano a su posición y son independientes a cómo juegue el estilo de juego del equipo. Por ejemplo, cuando un niño juega de defensor lateral, tiene que saber lo que es un desdoble o lo que es saber pasar por espalda de un compañero. Tiene que saber ejecutar un centro, un desborde con un centro, porque lo va a hacer. Tiene que saber en qué momento atacar y cómo defender. Tiene que saber en qué posiciones y en qué momentos pararse como interno y en qué posiciones ser extremo. Tiene que saber cuándo correr en dirección hacia adentro y cuándo pasar al ataque por afuera. Entonces, son 3 o 4 cosas que en cada posición siempre va a haber que saber. Por ejemplo, un defensor central va a tener que saber cortar hacia las orillas, va a tener que saber temporizar, va a tener que tener práctica en todo lo que es relación tiempo-espacio para cortar una pelota, saber en qué momentos tiene que dejar que el delantero se apoye sobre él, saber en qué momentos tiene que apoyarle la mano en la espalda al delantero para saber a qué distancia lo tiene, en qué momento saltar, en qué momento achicar líneas y en qué momento retrasar líneas, en qué momento jugar un offside. Entonces, básicamente todos los secretos del puesto son estas cosas que el niño tiene que aprender, y profes, independientemente en qué posición jueguen, yo siempre digo, al niño hay que enseñarle 2 o 3 puestos diferentes para que tenga variantes de aprendizaje, ¿no? Por ahí un niño que juega de volante o de mediocampista también puede jugar de lateral y eventualmente también puede llegar a jugar de volante por el lado opuesto, independientemente de que sea zurdo, jugar por el lado opuesto con pierna no hábil para poder enganchar hacia adentro y disparar hacia el arco, por ejemplo. Entonces, básicamente los secretos del puesto siempre son 2 o 3 en posición. Por ejemplo, un delantero tiene que saber hacer profundidad, tiene que saber cómo mantenerse siempre en offside,
cuando el equipo rival tiene la pelota para obligar al defensor central a que esté mirando hacia atrás para marcarlo. En definitiva, son esas pequeñas cosas de la experiencia que hacen siempre a un puesto y que no cambian con el correr del tiempo y que son importantes que los aprendan y los aprendan a pensar y a trabajar en cancha. Ahora pasemos a la diapositiva número 4, que está relacionada a las formaciones utilizadas y la diferencia entre sistemas o modelos de juego con formación. Sin duda, profe, en fútbol formativo tenemos que trabajar con el 4-4-2 y con el 4-3-3, son los que más se enseñan. ¿Por qué no se trabaja normalmente exacto ya en etapas juveniles, 15 años en adelante? ¿Por qué en etapa formativa no se trabaja mucho con línea de 3? Porque el ancho de la cancha, calculen que una cancha de fútbol 11 tiene entre 62 metros, 63 metros, 65 metros y 70 o más. 3 jugadores es muy difícil que puedan marcar esos espacios, entonces se les complica mucho desde lo físico, ¿no? Entonces normalmente siempre se trabaja con una línea de 4, con 3 mediocampistas o volantes y 3 delanteros, o con el famoso 4-4-2, que siempre es más sencillo para el niño porque lo juegan en todos lados, lo juegan en el barrio, lo juegan en los equipos amateur, lo juegan en el club, lo ven por televisión el 80% de las veces, entonces eso es importante. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta acá es que tenemos que ver cuál es la diferencia entre una formación estática y un sistema de juego, modelo de juego o idea de juego, aunque tienen diferencias particulares en línea general, ¿no? Porque como les dije en esta clase no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a pasar acá. Esto que están viendo ahora ustedes es el famoso 4-4-2 que puede ser jugado. A ver, profe, si ustedes ven, se llama, en realidad la formación es 1-4-4-2, no más que se lo omite al arquero, por eso se llama 4-4-2. Y nosotros tenemos 4 defensores que están ahí parados en línea, que los vemos aquí. Tenemos 4 mediocampistas, en estos casos tenemos un mediocampista central defensivo y uno que normalmente aquí en Argentina se le llama enganche o enlace, que es el que une los mediocampistas con los delanteros, y 2 delanteros que puede trabajar uno como centro delantero, uno como punta o los dos moviéndose por la zona superior. ¿Cómo se puede trabajar el 4-4-2? El 4-4-2 se puede trabajar con 2 defensores centrales en línea, donde cada uno va tomando la marca dependiendo por qué sector de la cancha va la pelota, o se puede trabajar se trabajaba antes con un stopper y un líbero, ¿no? En cuanto a los mediocampistas, se puede trabajar con el famoso doble 5, que son 2 defensores centrales en el mediocampo, que van tomando marca en el mismo posicionamiento en que lo hacen los defensores cuando juegan en zona. O si no, se puede trabajar con un 5-5 de marca, un mediocampista central de marca y un enganche o enlace. El tema de los delanteros se puede trabajar con un delantero que se tire por alguna de las puntas, el famoso punta o un extremo, y se puede trabajar, o llamado wing, hace muchos años, y se puede trabajar con un delantero de área o centro delantero. Si no, se puede trabajar con los 2 delanteros flotando en la parte ofensiva de ellos, moviéndose dependiendo hacia dónde vaya la pelota. Ya en esta diapositiva, que es la formación que a mí me gusta, trabajando con el 4-3-3, se puede trabajar defensivamente de la misma manera que comentamos antes y normalmente el 4-3-3 se puede trabajar ya sea con un doble 5 y un enganche. Básicamente en la parte central se trabaja con un triángulo donde los jugadores pueden ir rotando en cualquier posicionalidad, pero termina siempre uno siendo un mediocampista central más defensivo y los otros siendo 2 internos ofensivos. Normalmente los delanteros trabajan como 2 puntas o 2 extremos y el delantero siempre trabaja como un centro delantero fijando marca y haciendo profundidad. Esta formación a mí me gusta mucho porque permite muchas variantes, como por ejemplo, dependiendo de las características del jugador, permite que los jugadores que ven ustedes acá como 11 y 7 que trabajan como punta, en algún momento puedan retroceder y podemos armar en el medio campo una línea de 5, lo cual ya produce tener un equipo mucho más sólido en lo defensivo en los últimos minutos de partido, cuando ya se ve el cansancio, etc. Y en un recorrido muy corto nos permite que esos volantes o mediocampistas delanteros trabajen ya como puntas. Así que bueno, básicamente, profe, esto es todo lo que tienen que saber de lo que es formaciones, ¿no? Y de lo que veníamos hablando. Ahora, la otra pregunta que nos hacíamos era
¿Cuál es la diferencia entre la formación estática y los sistemas? La formación estática, profe, el 4-4-2 es como se para un equipo. Ahora, los sistemas de juego o la formación dinámica o la movilidad del jugador cambia en el momento que la pelota gira. Ya la formación no es 4-4-2, porque si mi lateral pasa al ataque y no vuelve, ya estamos jugando en realidad con 3 defensores. Entonces, no confundamos al niño. La formación es la formación de cómo inicia el juego. Y después todo lo que tiene que ver con el sistema de juego, el modelo de juego es la idea o lo que nosotros gestionamos como equipo en base a esa formación y cómo vamos cambiando dentro de la cancha para obtener ese objetivo o llegar a eso que nosotros requeríamos, ¿no? Así que bueno, profe, esto es básico, pero es lo que necesitan inicialmente para trabajar como entrenadores en todo lo que tiene que ver con modelos de juego, formaciones y más o menos sepan que cuando son muy pequeños, en edades infantiles, 6 a 8 años, se trabaja en fútbol mini, así que no hay problema con esto. Ya de 8 a 10 años se trabaja en fútbol 7 o 9, no hay mucho problema con esto, se le enseña solamente amplitud y defender en espacio reducido. Ya cuando tienen 10 a 12 años, profe, ya se puede empezar a trabajar si trabajan en cancha grande, lo cual para mí sigue siendo un error, pero aquí en Argentina lo hacen, trabajan en cancha de fútbol 11 esas edades. Ya puede empezar a trabajar un 4-4-2 normal para que vayan aprendiendo y ya a partir de la parte juvenil de 12 a 14 años, ya podemos trabajar mucho más lo que tiene que ver con lo táctico en el 4-4-2. Ya en la etapa de 15 años, que es la que a mí me agrada, ya se puede implementar mucho el 4-3-3 y ya a partir de los 15, 16 años en adelante pueden implementar si quieren algún sistema con línea de 3 que se transforme en línea de 5 defensores. Así que bueno, gracias profe y seguimos en la próxima diapositiva. Bueno profe, ahora vamos a entrar en el último punto de lo académico que tiene que ver con la táctica individual y grupal. Bueno, esta creo que va a ser, si no me equivoco, la más larga. Vamos a tratar de resumirla y esta para mí es la parte más apasionante, ¿no? El tema de la táctica individual y grupal es un mundo en el cual, bueno, yo me especializo y me quiero seguir especializando. Y bueno, profe, es para hablar y debatir y conversar horas y horas y horas. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito. Como ven en esta primera diapositiva estamos hablando de los principios básicos de la táctica individual y grupal, ¿no? Primero tenemos que enseñar la táctica individual, que está por ahí muy relacionada a algunas cosas de los secretos del puesto. Y por otro lado vamos a tener que trabajar con la táctica grupal. Y acá hay un punto muy importante. Tenemos que ver si en esa táctica grupal, porque tenemos conceptos generales, pero cuando empecemos a ahondar, y si tienen la posibilidad de entrar en la capacitación, cuando empecemos a ahondar se van a dar cuenta si estamos del lado de la escuela de las automatizaciones o de la parte muy cognitiva y toma de decisión. Aunque en algún punto se vinculan, no son iguales y ya van a ver más adelante. Bueno, empecemos por esto, profe. Cuando hablamos de táctica individual y grupal, yo les recomiendo que ustedes la aprendan, la lleven en la práctica y la enseñen. ¿A quién se la van a enseñar? A sus jugadores. Es más, recomiendo que sus jugadores referentes la aprendan, la lleven a la práctica y la enseñen. ¿A qué me refiero? Cuando se hace un trabajo, por ejemplo, táctico de algo que tiene que hacer el jugador de área, el 9, van a notar que los chicos son muy dispersos. Entonces luego tienen que hacer que el defensor central o el arquero pueda explicarle al grupo qué es lo que tenía que hacer ese jugador. Y le voy a explicar los motivos de eso. Eso es para saber si están concentrados, eso es para profesionalizarlos y que sepan que en una práctica táctica, aunque sea aburrida, tienen que estar concentrados, porque todo lo que tiene que ver con táctica el jugador normalmente le aburre, y mientras mejor jugador es, más le aburre, más le fastidia. Y miren esto que tenemos acá en la diapositiva. Si ustedes ven este cuadro, nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que debatimos, el 80% de lo que hacemos y el 95% de lo que enseñamos. Es por esto la importancia de que una vez que aprendemos, como lo están aprendiendo acá, ver y oír, es por ejemplo lo que nosotros hacemos dentro de los grupos avanzados en los cursos que tenemos, es juntarnos a través de webinarios y debatirlo. Ahí ya aprendemos el 70%. Luego aprendemos el 80% de lo que hacemos. Cuando lo llevamos a la práctica realmente aprendemos, porque si no solamente tenemos conocimiento, ¿no?
El conocimiento se transforma en algo o lo llevamos a nuestra potencia, a nuestra potencialidad cuando lo aplicamos. Ahí vamos a ver los errores y las diferentes cosas que podemos aplicar. Y una vez que ya lo tengamos en claro, tenemos que enseñar al niño que debe también él enseñarlo a su grupo. Me refiero de niños aproximadamente, en la táctica estamos hablando de niños de 13, 14 años o más, ¿no? En la táctica ya especializada. Entonces, por eso es importante esto. Como el niño enseñando aprende demasiado, es la manera más fácil de que él pueda incorporar ese conocimiento, ¿no? Ahora miren esta diapositiva, profe, y acá vamos a entrar en un mundo que para mí es apasionante, ¿no? Lo voy a tratar de resumir porque esto es extensísimo, ¿no? Si ustedes ven aproximadamente, en líneas generales y muy básicas, el cerebro se divide así. La parte blanca es la córtex, maneja todo lo que tiene que ver con la razón. La parte roja y central es la parte del cerebro límbico, que maneja todo lo que tiene que ver con las emociones, y la parte central del cerebro es nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Maneja lo que tiene que ver con la huida, la subsistencia, etc. Ahora bien, si se fijan en esta diapositiva pueden ver ustedes que tanto Messi como sus jugadores y como nosotros podemos manejar el 2% de neuronas en simultáneo. Las neuronas son como foquitos que se prenden en la cabeza y podemos tener prendida solamente el 2% en simultáneo, a la misma vez. Es de ahí que viene esta frase que cuando nosotros nos enojamos nos dicen contá hasta 10, o relájate, respira, toma aire. Es justamente por eso. Le voy a explicar por qué. Por una cuestión, el cerebro está preparado para hacernos subsistir nada más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las neuronas se prenden, hablando así mal y pronto y de manera sencilla para que ustedes lo entiendan, se van prendiendo mientras nosotros estamos o mientras nosotros elevamos nuestro estrés, nuestros estresores, elevamos el nivel de competitividad, elevamos las pulsaciones, nuestros jugadores las elevan, sus neuronas se van prendiendo desde afuera, desde el sector blanco, hacia el sector de adentro. Porque el cerebro comprende que mientras las pulsaciones las tenemos más altas o el estrés más alto, estamos en una situación de alerta o en una situación de peligro mayor. Entonces, en líneas generales, para que ustedes lo comprendan visualmente, las neuronas se prenden desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que son preparadores físicos acá o los que estudiaron algo de preparación física o todo lo que tiene que ver con motricidad, sabrán que en la parte blanca, justamente ahí donde sale la flecha, en la córtex, tenemos la córtex prefrontal y la córtex motora, que es la que hace el arco reflejo para ejecutar los movimientos. ¿Me explico o no? Tanto el arco como el acto reflejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros no tenemos neuronas para aprender en ese sector, ¿cómo pretendemos que el niño ejecute bien el movimiento? O sea, lo que yo digo es, esto es muy gracioso, profe, cuando vamos a una cancha de fútbol, encontramos 50 padres gritando e incentivando al niño a que gane. El niño tiene estrés. El niño está emotivo, sus neuronas se prenden en la parte roja. El 80, el 90% de sus neuronas están prendidas en la parte del límbico. ¿Cómo pretendemos que el niño pueda usar la parte de la razón del cerebro si tiene todas las neuronas prendidas en la parte de la emoción? Esto es imposible. ¿Me explico o no? Ahí ya tenemos un problema gravísimo. ¿Me explico o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos de moda ahora la parte de lo cognitivo, las lucecitas de color y la toma de decisión, sí. Pero ¿cómo toma decisión un niño si está totalmente emotivo? O si es más, si siente situación de riesgo, de miedo, de estrés. Es por esto que los niños no tienen buenos rendimientos. Cuando un niño va a patear una pelota parada y está muy estresado o muy agitado, él siente que la patea bien, pero la pelota cae 1,5 metros más allá de donde tendría que haber caído. ¿Me explico o no? La ejecución va a ser mala siempre, porque las neuronas no están para trabajar en el lugar que tienen que estar. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Y bueno, tenemos dos maneras de solucionarlo. La manera 1 es bajar, lo que yo digo, el nivel de rendimiento, no el nivel de rendimiento, bajar el nivel de estrés y el nivel de... El fútbol latino se juega constantemente al duelo y al choque. Entonces el nivel anaeróbico se juega totalmente anaeróbicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nivel o la capacidad del cuerpo le están a 160 pulsaciones los jugadores. Entonces no podemos pretender que un jugador a 160 pulsaciones piense bien, hace lo que puede. Por eso es que por ahí hay entrenadores que no saben que todo lo que proviene de la escuela del Barcelona, de la tenencia de pelota, no viene por el solo hecho de que les gusta tener la pelota, como dicen algunos directores técnicos. Hay unos directores técnicos que dicen, no, le gusta tener la pelota porque está de moda. No. El principio de tener la pelota
el principio de tener la pelota, es que cuando uno tiene la pelota se distiende, se cansa menos y si sabe movilizar la pelota se mantiene en mayores tiempos y en mayores lugares del campo de juego, haciendo trabajos aeróbicos, de movilidad aeróbica. Fíjense cómo jugaba el Barcelona en la década de Messi, era totalmente aeróbico y los duelos lo trabaja únicamente en 3/4 de cancha para adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El jugador, al estar manejando la pelota, estar contento y estar de manera aeróbica, está relajado. El jugador, al estar relajado y no sentir ni estresores, ni riesgo, tener un lindo campo de juego, sentirse seguro de lo que hace, saber lo que tiene que hacer y por supuesto la toma de decisión va a ser mucho mejor. Justamente la tenencia de pelota y los juegos de posición en la cancha están hechos con la finalidad de que el jugador pueda decidir mejor. Yo estoy de acuerdo a eso. Pero ahora, si jugamos como se juega en Latinoamérica, que el jugador choca, corre, salta, choca, corre, no le podemos pedir que piense. Es más, son extremadamente buenos ya haciendo lo que hacen, porque bajo estresores de ese tipo logran resolver situaciones de manera muy rápida. Por eso el jugador latinoamericano y el jugador argentino que vive esta vorágine del fútbol termina en otros niveles jugando también. Porque los requerimientos son más bajos. Entrena o se prepara para algo más difícil y termina compitiendo en un fútbol más sencillo, ¿se entiende o no? Entonces, bueno, esta es una. Ahora, en la parte formativa, yo no puedo ver qué chico lo logro llevar al extremo del estrés para ver si después puede actuar, ¿me explico o no? Entonces, yo estoy de acuerdo mucho con el tema de una escuela bielcista que tiene que ver con la automatización. Esto es un mundo enorme, profe, voy a tratar de contarles lo básico nada más. En la parte del cerebro límbico nosotros tenemos algo que se llama glándulas basal. Cuando ustedes manejan un auto, un vehículo, se sientan y no piensan cómo lo van a hacer, se sientan, encienden, ponen la marcha y el auto sale. Bueno, eso es porque hay un gesto que ya está automatizado, no hay que pensarlo para hacerlo. De ahí proviene todo lo que a mí me agrada del tema de las automatizaciones tácticas grupales. Si nosotros automatizamos tácticamente y grupalmente un movimiento, aunque luego en la cancha no le exijamos que lo hagan, va a salir. Y tengo videos que los demuestran, lo he probado y funciona. También individualmente, si nosotros hacemos repeticiones de un mismo ejercicio, cuando el niño tenga que recepcionar una pelota no va a estar pensando, y por más que el niño esté en estrés, por más que lo esté gritando la gente, lo cual va a ser algo que va a ocurrir, el niño no va a necesitar pensar o no va a necesitar ejecutar un gesto técnico desde la parte del pensamiento. Por lo cual se va a facilitar mucho la tarea del gesto técnico porque va a tener automatizado ese movimiento. ¿Se entiende por qué yo creo que hay que trabajar las automatizaciones tácticas tanto en lo individual como en lo grupal? Porque para el momento de fútbol que vivimos lo ideal es automatizar algo que el jugador hasta en estrés lo va a poder hacer. Ni hablar si después tenemos tiempo y trabajamos también el bajar el ritmo, la actividad en el juego, el bajarle el ritmo al juego para que pueda haber tomas de decisión en los talentos que tenemos. Bueno, va a ser extraordinario el rendimiento del equipo. Entonces, profe, para que ustedes sepan, para armar una nueva red neuronal o una famosa red deviana, nueva, con un buen hábito, necesitamos aproximadamente 800 repeticiones o más. Entonces calculen que si ustedes quieren mejorar un gesto técnico en un niño, tienen que planificar a mediano o largo plazo para que puedan hacer muchas más de 800 repeticiones y van a ver cómo este niño mejora. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, esta es muy importante. Voy a tratar de que esto no sea muy largo, profe, pero bueno, lamentablemente es así y es muy interesante. Esto tiene que ver con las 4 etapas de aprendizaje y lo tenemos que tener en claro. Nosotros vamos a tener 4 etapas de aprendizaje en nuestros jugadores y tenemos que adaptar el ejercicio a esa etapa de aprendizaje. Les doy un ejemplo. Yo por ahí me pasó en un club de que hacía una salida desde el arco, ¿no? El arquero se la daba a un central se la daba al lateral, el lateral la traía para atrás, la pelota era cambiada y venía un centro. Un desborde y un centro. Y el entrenador, el técnico que estaba en ese momento, me recriminaba porque el nivel de velocidad al cual los jugadores hacían este ejercicio era muy bajo. Me decía, a ver, profe, estás entrenando a un nivel que ellos no van a jugar. Eso era verdad. Lo que él no estaba considerando es que hay diferentes etapas de aprendizaje. Y yo se lo dije y se lo expliqué y él lo entendió. En la primera etapa, que es la que mostramos acá, nosotros somos inconscientes e incompetentes. El jugador es inconsciente e incompetente. ¿Qué quiere decir esto? Es inconsciente de lo que tiene que hacer porque todavía no se lo enseñamos. Y quizás es incompetente porque no lo sabe hacer. Una vez que se lo explicamos, ya lo hizo un par de veces, pasa a la segunda etapa,
que el jugador sigue siendo consciente, pero es incompetente. O sea, es consciente de lo que tiene que hacer, pero es incompetente para hacerlo a la velocidad que nosotros necesitamos. En la tercera etapa, ya el jugador es consciente y competente, o sea, sabe lo que tiene que hacer y lo ha trabajado para hacerlo a la velocidad que necesita. Pero nosotros lo tenemos que llevar con la automatización a un plano más allá, que es el punto 4 y el más importante de todo. En esta etapa, el jugador es inconsciente y competente. O sea, no tiene que pensar, es inconsciente de lo que está haciendo en el partido, pero está siendo competente cuando lo hace. ¿Me explico? No, eso es a lo que apunta la automatización táctica. Más o menos esto es muy profundo, pero es para que tengan un paneo general. Acá vamos a ver unos ejercicios, profe. Mire este ejercicio que van a ver acá. Básicamente lo que están viendo, hemos armado un cuadrado. A mí no se me ve ahí porque estoy con la cámara solo tratando de filmar. Esto es un club bastante limitado y si lo que van a ver acá es lo que yo le estoy diciendo, se arma un cuadrado y le estoy diciendo que se tienen que separar del cuadrado. ¿Por qué? Porque ese cono que se ve ahí o ese pinche es la marca, o sea, el rival. Entonces, bien ahí salgo de cámara, ese jugador que da el pase me lo está dando mal, pero básicamente lo que yo digo ahí que el ejercicio es solamente recepcionar y ir girando por el cuadrado. ¿Para qué sirve este ejercicio? Este ejercicio sirve para que sepan hacer amplitud, para que sepan recepcionar la pelota con un control orientado y para que aprendan a dar un pase firme. Por ejemplo, este ejercicio de automatización táctica se hace más o menos entre 12 a 15 metros de distancia y fíjense que el niño va girando la pelota, se trabaja con dos pelotas, recepciona, control orientado y vamos girando. Cuando lo trabajamos para el otro lado, obviamente el control orientado lo tiene que hacer con la pierna no hábil. Ahí les dejo un ratito viendo el video para que vean cómo se trabaja. Ahí ven los niños, están dando el pase. Perfecto, ahí terminó el ejercicio. Ese es un ejercicio simple para trabajar control orientado y para trabajar una rueda de pase o dinámica de pase, ¿no? Acá tenemos otro ejercicio. ¿Qué hacemos acá? Este ejercicio ya tiene que ver con una variante de control orientado. E imagínense en que el jugador que sale con la pelota es el 5, este jugador recepciona, elige un extremo para jugar, lleva la pelota va atrás y la trasladamos, básicamente un rombo, ¿no? Ahora, este ejercicio fue la primera vez que lo hacían esos niños. Fíjense en que obviamente hay miles de errores, como por ejemplo los extremos. Aquel sí recibió detrás del cono, pero normalmente reciben delante de la marca, lo cual no es normal en el fútbol. Tienen que recibir detrás de la marca. Y van viendo cómo ese ejercicio le podemos ir de a poco dando una variante de ritmo y cómo trabajan mucho con cara interna, ¿no? Ahora vamos a pasar este ejercicio, esta es la variante 2. Fíjense que es el mismo ejercicio, pero hay una pared previa. Esto es para estimular las paredes de los jugadores. Recibe, da el pase, rebota corto, pasa por detrás de la marca, le dan la pelota y sigue. Se los dejo un rato al ejercicio ahí, profe, para que vean. Ahora vamos a ver una tercera variante, profe. En esta tercera variante hay un fundamento del fútbol que es el tercer hombre, que es básicamente dar el pase, la pelota va hacia afuera, pero ya la pared no es con el mismo, sino con el jugador que está en el fondo. Ese se la rebota y el otro se la vuelve a dar. Y un tercer hombre, fíjense. Hay un rebote, busco al jugador en profundidad, reboto la pelota, se la vuelvo a dar y sigo. Esto sirve para estimular el famoso tercer hombre, que es también otra capacitación muy compleja de ejercicio, que es muy profunda y que, bueno, sería para trabajarla de manera. Pero miren, ahí ustedes tienen cómo con 4 conos, 3 o 4 pelotas y un grupo de 8 o 9 niños, pueden trabajar conceptos importantísimos como tercer hombre, pared, control orientado, pase y recepción. Ahí están todos los fundamentos del fútbol, excepto la gambeta y el remate al arco. Luego terminan con un ejercicio de fútbol, haciendo remates al arco y gambetas o duelo, y ya el chico tiene una clase totalmente completa o integral para ese día, ¿no? Bueno, profes, en la próxima diapositiva ya vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con cómo organizar una sesión, un día de entrenamiento, así que pasemos a esa diapositiva y vamos a ir avanzando en estos conceptos. Bueno, profes, ya aquí vamos a hablar de cómo organizar una sesión de entrenamiento. Para lo que no sabe, una sesión de entrenamiento es un día de entrenamiento. Obviamente, profes, cuando uno estructura bien un entrenamiento, tenemos un año de competencia. Ese año se lo puede dividir en periodos. Esos periodos se los divide en semanas o microciclo y luego se trabaja así la sesión de entrenamiento. Por eso le digo, esto es muy complejo y no se puede dar solamente en una charla gratuita. Ahora bien,
Esa misma sesión de entrenamiento, o ese microciclo, o esa semana, hay que trabajarlas, profe, en continua relación con la preparación física, sin duda. Por lo cual hay que planificarla con un preparador físico. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es darle una herramienta básica para que tengan una idea general. ¿Por qué? Porque a los que ya han hecho mi curso básico, a los alumnos de acá que están en mi curso básico, saben que en la primera clase les empiezo hablando del principio Pareto, que es el principio del 80-20. Y esto es importante, aunque algunos entrenadores o técnicos se enojen por lo que yo digo. ¿Por qué? Porque el contexto manda. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros saber todo de manera elite cuando estamos empezando a trabajar? No, la idea, profe, hágame caso, es tener conceptos básicos y empezar a trabajar con lo poco que tenemos. Y listo. Y en base a eso vamos creciendo. Obviamente va a haber puntos, obviamente en mi actualidad, quizás hay puntos donde me equivoqué y le enseñé cosas que no eran correctas a un niño. Eso puede pasar. Eso puede pasar, pero lamentablemente en la práctica es donde lo aprendemos. No podemos esperar a capacitarnos durante 40 años para intentar enseñar. Eso es imposible. Esto hay que llevarlo a la práctica, y el fútbol tiene mucha parte también desde el talento, desde el arte, desde la improvisación, así que no se preocupen que desde el solo juego el niño va a aprender. ¿Qué vamos a hablar acá? Para resumirles, porque el tiempo nos apremia, no podemos estar 3 horas en esta clase. Lo que vamos a hacer es yo mostrarle una sesión, o sea, un día de entrenamiento, y que ustedes, sobre todo los que trabajan de manera muy básica, sepan que con esa estructura medianamente pueden empezar y pueden ir trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver esta diapositiva. Estamos hablando de un día en el entrenamiento donde predomina lo futbolístico, o sea, estamos hablando de la parte futbolística porque la parte física es una parte en la que yo no me quiero adentrar, profe, como saben, porque soy entrenador y no corresponde que entre en la preparación física, ¿no? Siempre tiene que haber un periodo de activación o calentamiento, que se le llamaba antes, ya sea con una activación física, juegos lúdicos, dependiendo la edad, algún juego, el famoso loco que se llama aquí en Argentina, que se pone un jugador al medio y se van pasando la pelota y tiene que intentar quitarla. Bueno, esto aumenta la motivación y los incorpora a los jugadores. Lo mejor sería hacer una activación con un preparador físico en donde se active toda la zona core, la zona superior, y se trabaje también parte de la zona superior y parte del tren inferior. Esa activación puede durar entre 15 y 20 minutos, ¿no? Una vez que hacemos esa activación o juegos lúdicos, ya podemos pasar a la parte de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento físico-técnico, ¿no? En ese periodo que va de 0 a 20 minutos, o que puede ser más amplio, 30, 35 minutos, hasta 40 minutos, dependiendo el día, es donde el preparador físico o nosotros como entrenadores vamos a hacer un entrenamiento, ya sea basado en lo físico, dependiendo la competencia, o basado en lo técnico o basado en lo táctico. Básicamente esta parte sirve como un pasaje entre la activación a lo que vamos a hacer plenamente en el entrenamiento, ¿no? ¿Qué recomiendo yo acá? Recomiendo, si son muy pequeños, trabajar mucho la técnica individual. Si son más grandes, trabajar todo lo que tiene que ver con ruedas de pases, reducidos, dependiendo del día. Si estamos en un día, lunes o martes, y competimos los domingos, y un día plenamente físico, que el preparador físico trabaje algo que él considere importante, ya sea la fuerza, la velocidad, la resistencia, etc. Siempre intentando trabajar con pelotas, es lo que yo recomiendo. Y luego ya pasamos a la otra parte de la sesión de entrenamiento, que ronda entre los 30 a 45 minutos o más, dependiendo el tiempo que los tengamos a los niños, dependiendo el contexto, dependiendo la edad. Y ahí ya podemos trabajar algo que tenga que ver con fútbol libre y terminar con un poco de fútbol libre táctico, técnico u otro, como duelos, como situaciones de definición. En definitiva, si las edades son más pequeñas, yo recomiendo siempre trabajar un fútbol libre para que estén motivados. Si las edades de los niños son más grandes, ya podemos trabajar más lo que tiene que ver con lo táctico o aeróbico, más con los duelos. Si la carga física fue muy alta, trabajamos algo más tranquilo, como algo analítico o algo libre. Y si la carga física que puso el preparador físico anteriormente fue mayor, se trabaja ya otro tipo de cosas, ¿me explico? No, se trabaja algo más leve. Si la carga física fue mucho menos, ya se puede trabajar duelos, se puede trabajar
reducidos con mayor intensidad, etc. Y luego se termina con 15 minutos, entre 5 y 15 minutos, de una actividad regenerativa o de vuelta a la calma. Este es el contexto, profe, básico. Es una activación. Pasamos ya sea a un periodo donde trabajamos bien lo físico o lo de fundamentos de fútbol, pasamos a una parte donde se trabaja más lo grupal y terminamos con una cierre como de esta activación o bajada que se le dice, que es una vuelta a la calma básicamente, ¿no? Ahora, vamos a hablar, profe, sobre las recomendaciones finales. Recomendaciones finales a tener en cuenta. Y bueno, tener en cuenta cuando vamos a empezar. Con todos estos conceptos ya sabemos qué recursos vamos a necesitar. Recomendamos, el campo de juego es muy importante. Si el campo de juego donde trabajan no es muy bueno, tratar de buscar el mejor lugar para hacer todo lo que es pase y recepción, o buscar lugares donde haya pisos de cemento, pisos cementicios o pisos de césped artificial, aunque no va a ser donde va a competir los niños para que trabajen bien el pase y la recepción. Luego el tema de pelotas y balones, tener pinches o conos, algunas escaleritas de coordinación y las tapitas o tortugas. Con esos requisitos, profes, ya estamos más que sobrados para iniciar. Lo más importante para mí es el tema del campo de juego y la disponibilidad de balones. Eso es para mí lo más importante. Sobre todo en edades que se inician, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema del pase y la recepción. Como consejo, tengan en cuenta algo, es muy importante en las edades. La edad de oro, entre 8 a 10 años, 10 a 12 años, de ahí para adelante, trabajar el control orientado. El control orientado es una parte dentro del pase y la recepción que hay que trabajarlo mucho y es muy importante para todos los futbolistas, ¿no? Eso es otro aspecto importante a tener en cuenta. Después, algo muy importante que me preguntan. Me preguntan sobre el entrenamiento global o funcional, el entrenamiento analítico, y les explico qué es. En líneas generales, profe, esto se enseña en las carreras de técnico de fútbol y en el programa de la escuela de nosotros lo van a tener. El entrenamiento global o funcional es el entrenamiento que vincula dos cosas. Dependiendo de los países le llaman global o funcional, ¿no? Pero para que tengan una idea, el entrenamiento analítico, profe, es el entrenamiento sin oposición. Cuando nosotros hacemos una salida de ataque y no hay oposición, o sea, es nuestro equipo sin nadie, no hay oposición. Se hace analíticamente y se lo hace para que el jugador aprenda. Luego, el entrenamiento funcional es el entrenamiento que ya tiene una oposición, que se hace ese trabajo pero con una oposición. Esa es la única diferencia. ¿Qué recomiendo yo? Trabajar primero todo de manera analítica y cuando ya esté incorporado y el jugador conozca, ustedes se van a dar cuenta enseguida cuando un jugador conoce el ejercicio, porque ustedes empiezan a poner los conos en un lugar cuando repiten ejercicio. Yo siempre le digo al jugador que yo soy entrenador, no entretenedor. Entonces, cuando uno empieza a poner los conos en algún lugar del sector de la cancha marcando un ejercicio, ya ve que los jugadores solo se organizan en donde tienen que estar parados. Esto es porque lo conocen. Entonces, a partir de ahí se puede trabajar ya con oposición ese ejercicio. ¿Qué hacen muchas personas de renombre? Como han trabajado, trabajan un ejercicio. Primero lo trabajan analítico y luego van hacia otro lugar y lo trabajan de manera funcional. Por ejemplo, trabajan una salida del arco de manera analítica sin oposición y luego lo trabajan con oposición. Esa oposición cada vez es primero con menos jugadores, después con más jugadores, después con más intensidad, y esta es la manera de ir creciendo en ese tipo de entrenamiento. Entonces, cuando le pregunten la diferencia entre entrenamiento analítico global, ya saben lo que es eso. El tema del pase con empeine que habíamos hablado, que está aquí en otra diapositiva, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay entrenadores como Bielsa que hablan de las maneras de romper una línea. Cuando uno atacando rompe una línea horizontal del otro equipo, la dinámica de juego cambia. Eso es lógico. Por eso son tan caros y tan importantes los jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, porque hacen una gambeta entre líneas y al hacer esa ruptura, obviamente ya estamos en una situación de ataque neta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que Bielsa explica es cómo hacemos nosotros para la media o la normalidad de jugadores que no tienen la facilidad para hacer esas rupturas. Y él explica que estuvo viendo videos y partidos y encuentra nada más que entre 5 y 6 formas de romper, que obviamente no las voy a explicar ahora porque son pase entre líneas, pase al rival, pase en profundidad, pase al callejón, etc. Pero lo importante a saber de esto es que para todo esto que enseña y todo el tema de la ruptura, es muy importante empezar a enseñar al niño a que aprenda a golpear y a dar pases entre líneas con empeine.
¿Por qué? Por la velocidad que lleva la pelota. Si un niño sabe dar pases con empeine para filtrar una pelota entre líneas de manera rápida y el otro aprende a hacer una recepción de control orientado buena, nosotros tenemos una situación de ataque. O sea, estamos buscando la manera de conseguir cómo romper una línea con una dinámica de pase rápida y cómo atacar rápidamente al rival sin necesidad de tener un jugador que vaya a un duelo, ¿no? Lo cual no es malo tener jugadores que vayan a duelo, lo que todo el mundo busca, pero a veces no se los tiene en el equipo o no son su mayoría, ¿no? Así que bueno, esto es importante con respecto a eso y eso sería en líneas generales. Entonces, profe, volviendo a todo lo que hemos aprendido, vamos a volver acá en las diapositivas, todo lo que hemos aprendido y vamos a la diapositiva principal y vamos a tener lo siguiente, profe. Acá tenemos estos 5 puntos que teníamos al principio. Conocer las etapas formativas, ya más o menos conocemos cómo las vamos a trabajar, qué trabajamos a cada edad. Luego, fundamentos del fútbol, hay que enseñarlos siempre a los fundamentos del fútbol. Los secretos del puesto se lo pueden compartir ustedes, seguramente el 95% de ustedes han jugado al fútbol, ya sea de manera amateur, en un potrero o en un club, ¿no? Los secretos del puesto hay que enseñárselo y hay que enseñarle al niño que aprendan la parte de táctica individual, que aprendan los secretos de otro puesto y que los compartan con sus compañeros, ¿no? Las formaciones y sistemas, cuáles son las más usadas, 4-4-2, 4-3-3 en estas edades, y cuál es la diferencia con el modelo o la idea del juego. No tiene nada que ver, algo es estático y lo otro tiene que ver con lo dinámico, cuando la pelota se mueve, que es lo que nosotros implementamos, ¿no? Y luego después todo lo que tiene que ver con la táctica individual y táctica grupal, que ya conocen que por un lado tenemos la toma de decisión, por otro lado tenemos las automatizaciones tácticas. Yo dejo que el niño haga una toma de decisión, pero de 3 de cuarto de cancha para adelante. Me gusta mucho en la parte defensiva mía trabajar mucho las automatizaciones. Por muchos motivos, normalmente el defensor tiene menos toma de decisión y después que hay en lugares donde tenemos que aprender que no es la individualidad, sino tenemos que ser un equipo organizado. Y la verdad que me dio buenos resultados. Teniendo estos conceptos y las últimas recomendaciones finales, profe, ya pueden a partir de hoy empezar a entrenar lo mínimo y básico disponible. Bueno, profe, espero que le haya gustado esta clase gratuita. A los profes que quieran seguir aprendiendo, que quieran seguir capacitándose, por supuesto, uno trata de brindar conocimiento, pero no se puede enseñar todo en 15, 20, 30 minutos. A los profes que quieran seguir capacitándose de manera más profesional o más avanzada, a su ritmo, en sus tiempos, debajo de este video van a encontrar un botón al que le pueden hacer clic y los va a llevar a esta página que están viendo. Esta página tiene un video de presentación, déjenme que se la muestre un poco. En esta página lo que ofrecemos es el curso de entrenamiento de fútbol formativo, ¿no? Para entrenadores de fútbol base y fútbol formativo. Acá verán un poco sobre los beneficios y acá lo importante, bueno, lo que a ustedes les interesa es básicamente lo que incluye, ¿no? Verán que aquí en el módulo 2 se ven algunos temas que fueron los que estuvimos viendo en clase, ¿no? Obviamente aquí están un poco más detallados y más ampliados. En el módulo 1 tendrán acceso, profe, al grupo de apoyo donde tendrán contacto directo conmigo para que les ayude a trabajar en sus escuelas y entrenamientos, ¿no? En el módulo 2 verán más ampliado el contenido que se vio hoy, más detallado, con algunas implicaciones más importantes en todo lo que tiene que ver con etapas de fútbol infantil y juvenil. Luego empezamos a dividir el contenido, miren qué importante lo que tenemos aquí. Ya aquí tenemos conceptos básicos para el entrenador de fútbol, ¿no? En la unidad 4 empezamos ya a segmentar. Tenemos bien detallado cómo entrenar niños de 6 a 8 años. En el módulo 5 van a encontrar cómo entrenar niños de 8 a 10 años. En el módulo 6, cómo entrenar niños de 10 a 12 años. Hasta ahí ya tenemos todo en este curso abarcado la parte de fútbol infantil o formativo o fútbol base, ¿no? Y ya en la parte juvenil, en la unidad 7, tenemos niños de 12 a 14 años, de 14 a 16, de 16 a 18. Con eso ya tenemos también todo lo que necesitamos para los que son entrenadores ya de fútbol juvenil. Vamos a hablar de táctica, vamos a hablar de la diferencia entre entrenamiento funcional, analítico, muchas cosas que son muy importantes. Es un curso que me llevó muchos años estructurarlo, profe, y llevarlo a un nivel básico para que sea de fácil aplicación, ¿no? En el módulo 10 ya tienen unas recomendaciones finales
y el cierre de curso y despedida, ¿no? Este curso tiene un aval con certificación editorial, que ya va incluido en el costo del regalo, ¿no? Los beneficios de este programa, profe, es que tienen acceso, más que un programa, más que un curso que se acaba, es un acceso a un área de miembros. Tienen acceso a la comunidad donde tendrán contacto conmigo y tienen acceso al programa de manera vitalicia. O sea, ustedes pueden ir haciéndolo, entrar cuantas veces quieran y ir consumiendo el contenido que necesitan. Por otro lado, lo pueden ver desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o dispositivo móvil. Si no llega a ser de su agrado, tienen 7 días y les reintegro el dinero, pero eso no va a pasar, profe, porque les aseguro que es un curso excelentísimo y tiene la certificación con aval editorial al finalizar el curso, que la pueden solicitar, ¿no? Entonces, profe, los que quieran adquirir este curso, si se fijan, este curso lo estamos vendiendo en una promoción, ¿no? Está con un 50% de descuento. ¿Cómo hacen para aplicar ese 50% de descuento que aquí dice? Simplemente le dan clic a este botón y fíjense en que los va a redirigir a una página de pago. Este curso lo estamos vendiendo, acá dice, ¿ves? Se aplicó el cupón del 50% de descuento. De aquí ustedes pueden seleccionar su país para ver cuánto cuesta en su país. Por ejemplo, yo lo voy a poner en dólares estadounidenses. Acá van a ver que el curso tiene un valor de $30 y acá ya está aplicado el descuento. Acá dicen que el descuento ya está aplicado. Guarda, no toquen este botón, con cuidado. Simplemente aquí tienen que completar sus datos, elegir el medio de pago, que va a cambiar dependiendo, por supuesto, el país, ¿no? Y una vez que ustedes realicen el pago desde aquí adentro, realicen el pago desde aquí, van a tener acceso de manera inmediata al curso. Les va a llegar un email. Ese email van a ustedes poder darle clic, crear una contraseña y van a tener acceso al curso de manera ilimitada, ¿no? Así que bueno, profe, les mando un abrazo grande, les agradezco por su tiempo y a los que quieran seguir aprendiendo, aquí estamos a disposición. Ustedes me van a ayudar a crecer a mí y yo los voy a acompañar también en su crecimiento. Les mando un abrazo grande, profe. Chau, chau.